Hola a todos, hoy hablaremos sobre la importancia de la inteligencia emocional. Basándonos en la teoría de Goleman, junto con mis compañeras Jenny y Mariana, sustentaremos la importancia de la inteligencia emocional en nuestro entorno. Bueno, la inteligencia según Goleman es la capacidad de reconocer y comprender y gestionar nuestras propias emociones, así como las emociones de los demás, permitiendo que esta habilidad nos ayude a tomar mejores decisiones o decisiones más acertadas y con esto construir relaciones sólidas para sobrellevar el estrés y lograr superar obstáculos que se nos presenten diariamente en el camino. Posterior a lo anteriormente mencionado y basándonos en la teoría de Goleman, se hizo la realización del test por medio de un formulario digital donde se creó una matriz de Excel que nos permite identificar y evidenciar un conocimiento más amplio frente al proceso de investigación sobre la importancia de la inteligencia emocional. El objetivo principal para desarrollar este test tiene como fin medir la inteligencia emocional de un grupo laboral empresarial. En este caso va a ser el concesionario Prestauto, que pertenece al sector comercial del Banco Finandina. Este test claramente es basado en la teoría de Goleman, en donde se busca evaluar y medir las habilidades emocionales de las personas que trabajan allí y de qué manera logran sobrellevar, reconocer o entender sus emociones frente a situaciones que se presentan diariamente en el recinto laboral, sea de estrés, sea de alegría, sea de reconocimiento, entre otras, eh, para que ellos mismos logren identificar y la empresa en general logre identificar varios factores de estrés y cómo la gestión emocional se encuentra desbordada por parte de sus operativos debido pues a la carga operativa que se evidencia dentro del recinto y de tal manera pues también buscamos eh, y de tal manera se pretende obtener diferentes finalidades, ya sea tanto a nivel individual como a nivel grupal, es decir, a la empresa en general, para que de esta manera exista como una intervención psicológica por parte de ellos como organización, para que de verdad tengan más conciencia frente a nuestra salud mental, emocional, en el campo laboral. Entonces, este trabajo o este test tiene como fin eso, que las personas reconozcan sus emociones y logren trabajar sobre ellas. La teoría que elegimos fue la teoría de la inteligencia emocional de Daniel Goleman. Esta propone que la inteligencia no solo se refiere a habilidades cognitivas como el coeficiente intelectual, sino también a la capacidad de gestionar las propias emociones y las de los demás. Esto establece que tiene un papel crucial en el éxito tanto profesional como personal. La teoría de Goleman se divide en 5 dimensiones, las cuales son las siguientes: la autoconciencia, autocontrol, automotivación, empatía, habilidades sociales y listo. Entonces, la primera. La autoconciencia es la capacidad de reconocer y entender nuestras propias emociones y cómo éstas afectan tanto nuestros pensamientos como nuestros comportamientos. Implica el ser conscientes de nuestras fortalezas y nuestras debilidades emocionales. La siguiente es el autocontrol. Esta habilidad es la habilidad de controlar o redirigir las emociones impulsivas y los estados de ánimo disruptivos. Incluye la capacidad de ser flexible, pensar antes de actuar y mantener el control frente a situaciones difíciles. La siguiente es la automotivación. Esta dimensión se refiere a la capacidad de estar motivado por metas internas, no solo recompensas externas. Implica la capacidad de tener un alto nivel de perseverancia y optimismo frente a desafíos. La siguiente es la empatía. Se trata de la habilidad para reconocer y comprender emociones de otras personas, actuar en consecuencia. Incluye la capacidad de escuchar activamente, reconocer señales emocionales en los demás y responder adecuadamente. La siguiente es las habilidades sociales. Implican la capacidad de manejar las relaciones interpersonales de manera efectiva, como la capacidad de comunicarse claramente, trabajar en equipo, resolver conflictos, liderar de manera eficaz. En resumen, la inteligencia emocional, según Goleman, está relacionada con cómo gestionamos nuestras propias emociones y las de los demás. Esto impacta profundamente en nuestra vida diaria y en nuestras interacciones sociales. Índice de homogeneidad. Este índice de homogeneidad mide si las preguntas de un test están relacionadas entre sí y si todas miden lo mismo. Si un test es homogéneo, significa que sus preguntas están conectadas y contribuyen a medir lo mismo, lo que hace que el test sea confiable. ¿Cómo podemos interpretar el índice de homogeneidad por INTET? El índice alto es cerca de 1, significa que el ítem está bien relacionado con el puntaje total del test y mide lo mismo que las demás preguntas. Si el índice es bajo, cerca de 0, indica que el ítem no está bien relacionado con el puntaje total, por lo que necesita ser eliminado.
En la imagen encontramos dichos puntajes y cómo se puede interpretar exactamente. Para desarrollar el índice de homogeneidad se usó la correlación de Pearson, la desviación y la varianza. Se encuestó a 20 personas, se evaluaron las preguntas, las dimensiones de la inteligencia emocional. El índice de homogeneidad se marcó de diferentes colores. En este caso, el amarillo era porque las preguntas necesitaban ser mejoradas, el verde estaban bien pero podrían ajustarse, el rojo deben eliminarse y el azul discriminaba muy bien, es decir, que eran eficaces para diferenciar entre personas con distintos niveles de inteligencia emocional. El índice de discriminación es crucial ya que ayuda a asegurar que las preguntas de un test sean efectivas para identificar los participantes con diferentes niveles de habilidad o conocimiento en el tema que se mide. Un test con buen índice de discriminación tendrá ítems que reflejarán las diferencias entre individuos con habilidades altas o bajas, lo que hace que el test sea más preciso y válido. ¿Cómo se interpretaría el índice de discriminación en este caso? El índice de discriminación alto, cerca de uno o positivo, lo que significaría es que el ítem está bien diseñado para diferenciar entre las personas con alta y baja inteligencia emocional. El índice de discriminación cercano a cero o negativo significa que el ítem no discrimina bien entre las personas con alta y baja inteligencia emocional. Las respuestas de ambos grupos, alto y bajo, son bastante similares. Entonces, ¿cómo se calcula? Se dividen los encuestados en dos grupos. En este caso fue el superior e inferior. En este caso solo elegimos a 4 personas de la parte superior y 4 de la parte inferior. Con los resultados de cada uno en cada pregunta se tomaron y se dividió en 5. Y cada resultado individual por cada pregunta de este resultado individual se realiza el índice de homogeneidad, que es restar el superior con el inferior, cada resultado superior con el inferior, y con ello el resultado se interpreta como lo indica en este caso la tabla. En los resultados notamos que en algunas preguntas sobre automotivación, empatía y habilidades sociales nos registraban que debíamos verificar junto con el índice de homogeneidad si se retiraban o se cambiaban. Asignar el valor o puntaje a las respuestas del test para convertirlas en una medida útil y comprensible. Este proceso es esencial para poder interpretar los datos y compartir los resultados de manera coherente. Sin las puntuaciones no tendríamos marco de referencia claro, lo que dificultaría la comparación entre los participantes y la comprensión de su nivel de inteligencia emocional. En nuestra encuesta se realizó con la escala Likert, es decir, con múltiples opciones de respuesta, en las cuales asignamos un valor numérico a cada una. Le sumamos las puntuaciones a las respuestas de cada participante para así poder realizar la puntuación total. Los términos como rango, nivel y amplitud se utilizan para describir cómo se organizan y clasifican las puntuaciones obtenidas de cada participante en el test. Estos conceptos ayudan a interpretar los resultados de manera más fácil y clara. ¿Cómo se realizó? Esto se llevó a cabo sumando las respuestas obtenidas por cada dimensión. Se sumó el total de respuestas de toda la encuesta por persona. En este caso podemos observar que según el test que realizamos, los valores extremos que son mínimo 25 y máximo 125 sirven como referencia general. Entonces, nuestra baremación especifica que los puntajes oscilaron entre el 33, que fue el mínimo obtenido, y el 69, que fue el máximo obtenido. Entonces, en esto encontramos que el nivel, digamos, de la encuesta está en nivel de las respuestas de los participantes, está en nivel bajo y medio. Esto quiere decir que las personas encuestadas tienen ciertas dificultades en áreas clave como manejo de emociones, tanto propias como ajenas, habilidades sociales, empatía, así como regulación de estrés y toma de decisiones basadas en emociones. Confiabilidad. Em, la confiabilidad se divide en tres pasos o en tres tipos de medición al test. Em, en la primera hablamos del alfa de Cambridge. El alfa de Cambridge se evalúa para ver si las preguntas dentro de un test miden el mismo concepto. Esto mide la consistencia interna de la prueba. Este se calcula estadísticamente considerando cómo se relacionan las respuestas a las diferentes preguntas. Un valor alto indica que las preguntas son consistentes. ¿Para qué sirve el alfa de Cambridge? Para asegurar que las diferentes partes del test miden lo mismo y que el test internamente es coherente. En nuestro análisis nos muestra un valor que es considerable y sugiere que el test tiene una buena
consistencia interna. También hablaremos sobre el test retest. El test retest evalúa si un test da resultados similares cuando se aplica 2 veces a la misma persona en diferentes momentos. Este mide la estabilidad temporal. ¿Cómo se hace? Se aplica el test 2 veces al mismo grupo y se calcula la correlación entre las puntuaciones. Una correlación alta indica una buena estabilidad. ¿Para qué sirve? Para asegurar que el test mide algo que se mantiene relativamente constante en el tiempo. En nuestro análisis, la correlación del test retest refleja que tiene un valor excelente y sugiere que el test produce resultados muy estables a lo largo del tiempo. También hablaremos sobre la varianza total o se medirá la varianza total. La varianza total de todas las puntuaciones del test muestra cuánto varían las puntuaciones generales. ¿Cómo se saca? Se calcula la varianza de todas las puntuaciones totales del test siguiendo una fórmula estadística estándar. ¿Para qué sirve la confiabilidad en este caso? Es crucial para calcular la consistencia interna. Compara la variabilidad de cada pregunta con la variabilidad general del test. Si las preguntas miden lo mismo, la variabilidad individual de las preguntas contribuirá de manera consistente a la variabilidad total. Una varianza total bien entendida ayuda a evaluar si el test mide un único constructo de manera coherente. En este caso, la varianza total indica que existe una muy buena cantidad de variabilidad en las puntuaciones del test, lo cual es lo deseable. Dos mitades. El proceso de dos mitades en psicometría estima la confiabilidad interna de un test, dividiéndolo en dos partes equivalentes. Se calcula la correlación entre las puntuaciones de ambas mitades y se aplica para estimar la confiabilidad del test completo. Su objetivo es evaluar si los ítems del test miden el mismo constructo con una sola administración. En este caso, sugiere que nuestras dos mitades tienen una correlación de Pearson alta y tienen una buena consistencia interna. Juicio de expertos. El juicio de expertos en psicometría evalúa la validez de contenido de un instrumento. Expertos revisan sistemáticamente los ítems basados en la definición del constructo, objetivos y población. Evalúan relevancia, representatividad, claridad y adecuación. Se analizan sus valoraciones cualitativas y cuantitativas para revisar y mejorar el instrumento, asegurando que mida adecuadamente el constructo a nivel de contenido. Se documenta todo este proceso. En nuestro caso, el juicio de expertos muestra que el test tiene una buena validez de contenido y claridad, en general, lo cual nos refleja a nosotras que tenemos ítems lógicos y consistentes. Índice de validez. El índice de validez proporciona una medida numérica del grado en que los expertos coinciden en la relevancia de los ítems de un instrumento. Esto ofrece una forma más objetiva y cuantificable de complementar la información cualitativa obtenida durante el juicio de expertos. Ayuda a los desarrolladores del instrumento a identificar ítems problemáticos, aquellos que no son considerados relevantes por la mayoría de los expertos, tomar decisiones informadas sobre la retención, modificación o eliminación de ítems, por fortalecer la evidencia de validez de contenido al demostrar un acuerdo sustancial entre expertos sobre la pertinencia del contenido del instrumento. Es importante destacar que el índice de validez es solo una parte del proceso de validación de un instrumento psicométrico. Si bien proporciona evidencia sobre la relevancia del contenido, no aborda otros aspectos importantes de la validez, como la validez de constructo o la validez de criterio. Sin embargo, es un paso esencial para asegurar que el instrumento comience con una base sólida de contenido relevante. En nuestro caso, los valores del índice de validez son relativamente altos, lo que sugiere que el test tiene una muy buena validez según el criterio de los expertos que evaluaron nuestro test, y se demuestra que los evaluadores indican un alto grado de acuerdo.
Bueno, según lo anteriormente mencionado por mis compañeras, llegamos a un análisis general de este test, el cual decimos que el TR-test es la repetición de la prueba, es una medida de confiabilidad temporal de la prueba con el fin de verificar su consistencia a lo largo del tiempo. Si los participantes obtienen resultados similares en ambas aplicaciones, quiere decir que tiene una buena confiabilidad. En nuestro caso notamos que se obtuvo y de tal manera estas fueron estables e inconsistentes en el rango de tiempo que se aplicó. Dentro de las dos mitades también se evalúa la confiabilidad interna de la prueba. Se divide el test en dos mitades. En este caso se realizó en partes de preguntas pares e impares. Esto con el fin de evaluar su consistencia. En este caso las dos mitades del test presente fueron altamente correlacionadas, queriendo decir que tienen buena confiabilidad interna. El alfa de Cronbach es la medida que evalúa qué tan coherentes son las respuestas de los ítems. Es un valor que va de 0 a 1 y un valor de 0.70 superior es aceptable para que el test mantenga su confiabilidad interna. En este caso, los ítems del test están bien relacionados entre sí, como lo pudieron evidenciar, y miden de manera coherente el constructo de la inteligencia emocional, ya que el resultado que arrojó fue 0.79. Dentro del juicio de expertos que nos aplicaron, esto tiene como objetivo asegurar que el test mide lo que realmente se propone. Este implica pues profesionales expertos que revisan el contenido del mismo y dan su opinión sobre la relevancia y claridad de los ítems. En este caso pues los hicimos con compañeros de nuestra misma carrera. Por temas de aprendizaje y estudio, contamos con la participación de 3 compañeros que realizaron la calificación, en donde pues claramente notamos que tuvimos un gran porcentaje de calificación entre rangos de bueno, excelente y aceptable en cada ítem. Suficiencia y coherencia y claridad y relevancia también resaltaron dentro de este juicio de expertos. El índice de validez muestra que según el resultado arrojado 0.86, este test cubre adecuadamente todos los aspectos del concepto de inteligencia emocional que planteó Goleman en su momento, y posterior a eso nos permite evidenciar que el test tiene buena validez según el criterio de expertos. Pudimos ver que este trabajo ha explorado la inteligencia emocional en el ámbito laboral, tomando como referencia los 5 factores claves descritos por Daniel Goleman, que es la autoconciencia emocional, autorregulación, motivación, empatía y habilidades sociales, a través de una serie de preguntas estructuradas diseñadas para evaluar cada uno de estos componentes, y donde se buscaron evidenciar e identificar cómo los adultos gestionan sus emociones en un entorno laboral y cómo estas habilidades influyen en su vida personal y profesional. La inteligencia emocional es un factor crucial no solo en el ámbito laboral, sino también en el personal, pues esto ya que permite que los individuos tomen mejores decisiones más acertadas, mantener la calma en situaciones de estrés, motivarse a pesar de los obstáculos que se puedan presentar diariamente en el ámbito laboral, y quizá comprender mejor sus emociones y las de los demás. Además, esto fomenta una relación laboral más positiva, más genuina, y contribuye tanto al ambiente, tanto al bienestar personal como al grupal y al organizacional en este caso. Por otro lado, pudimos evidenciar con base a la matriz de Excel una buena relación de ítems del índice de homogeneidad, ya que se constituye de manera consistente el tema a tratar. En este caso pues fue la inteligencia emocional, propuesta por la teoría de Goleman, y en cuanto al índice de discriminación se logra identificar que los ítems en su gran mayoría son efectivos, lo cual nos permite medir y asegurar de manera más efectiva el tema a tratar. La confiabilidad junto con el juicio de expertos nos evidencia que tiene una buena consistencia interna, y la correlación del TR-test nos refleja resultados muy estables. En conclusión, pudimos llegar a esta, que fomentar el desarrollo de la inteligencia emocional en los ambientes laborales no solo mejora el grupo de trabajo y el rendimiento de los empleados, sino que contribuye al crecimiento personal y profesional de cada persona, y esto permite que se obtengan mejores resultados frente a las proyecciones que se tenga como empresa, a las metas que se tengan mes a mes. Esto es crucial para hacer crecer una empresa en todos los ámbitos.